Y vamos a pasar a ver las prácticas, las 6 y las 7. Bueno, lo último que os cuenta por aquí, lo de que comentábamos antes del control de flujo vectorial y del funcionamiento a par constante. Lo del flujo vectorial, decíamos, es la medida, a través de la medida de intensidad, el variador es capaz de dar una idea o de sacar un cálculo de qué velocidad real puede estar dando el motor, y en función de eso te permite hacer una primera regulación de la velocidad, como si estuviésemos trabajando en lazo cerrado, pero sin estar en lazo cerrado. Él juega continuamente con la tensión también. La tensión no es un parámetro que tenga fijo, sino que la va adaptando para conseguir, por ejemplo, el par, ¿no? Jugando con la tensión, la intensidad y la frecuencia, él consigue mantener el par constante. ¿Vale? Es otra de las cosas que podemos hacer gracias a que podemos modificar todas las magnitudes eléctricas con las que alimento el motor. Tampoco vamos a entrar en el detalle del numerín porque no es objeto de lo que estamos haciendo, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, por ejemplo, os dice que cuando disminuimos la frecuencia, pues vamos disminuyendo la tensión, ¿no? Porque la impedancia total del motor va disminuyendo a su vez también. ¿Vale? La impedancia depende de la frecuencia de las corrientes que haya en el interior del motor. Si yo disminuyo la frecuencia de las corrientes del motor también va a disminuir. Con lo cual la impedancia disminuye y si le meto la misma tensión, pues voy a acabar quemando el motor. Entonces la tensión se tiene que ir adaptando a ese parámetro también. No tengo que jugar con la tensión como parámetro. Es por eso que si cuando estemos en la práctica me entráis, por ejemplo, en los parámetros de supervisión y veis la tensión, nos va a dar en algunos casos los 230 que se supone que os tendría que dar, ¿no? Bueno, y luego eso os enseña un poco cómo sería la curva par velocidad en el caso del variador cuando mantengo el par constante. ¿Vale? Puedo funcionar en sobrepar, puedo llegar a duplicar el par si hace falta, pero durante un periodo de tiempo corto. Y luego en condiciones normales, que sería la línea azul, me permite funcionar a par nominal, normalmente a partir de 25 hercios ya de manera continuada. ¿Vale? La amarilla es el funcionamiento, yo creo, cuando funcionamos a potencia constante. ¿Vale? Que para reducir la potencia, cuando voy a velocidad reducida, tengo que reducir el par. Pero en funcionamiento normal, si voy a par constante, yo puedo conseguir casi desde el inicio, es casi, porque fijaros que la línea no coincide con el cero, ¿no? Sino que está ligeramente desplazada. Casi desde el inicio puedo conseguir el par constante. Y bueno, las aplicaciones donde usamos los variadores, esto está de los apuntes que teníamos en primero, pues un montón de máquinas, ¿no? Ya comentamos antes algunas. Hoy en día casi en todas las máquinas donde tengo un motor de alterna, pues lo normal es que lo controle con un variador. ¿Dónde sigo utilizando un contactor y el arrancador tradicional, todo ese rollo? Pues muchas veces en máquina herramienta, en pequeñas aplicaciones donde, por ejemplo, pues en un portón de un garaje no está justificado poner un variador porque no. Para la potencia que tiene el motor y la secuencia que realiza no es necesario esa regulación en ningún momento. ¿Vale? En otras muchas máquinas, no sé, en extracciones muchas veces de pequeña potencia, en bombas de pequeña potencia, pues tampoco es necesario. Si me voy a una instalación de bombeo donde quiero optimizar, por ejemplo, la potencia en función del caudal y cosas por el estilo, pues sí, ya me meto en variadores. Pero bueno, es gran cantidad de utilizaciones que tiene, por eso es conveniente, por eso vamos a hacer un par de prácticas para que le perdáis el miedo y sepáis al menos un poco de cómo se configuran y demás. Bueno, respecto al cableado, que lo vamos a ver en la práctica, cosas que suelen ser comunes a todas las marcas y a todos los modelos. La parte de fuerza. Bueno, los fabricantes insisten algunos en poner aquí un contactor, pero yo esto no os lo recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Si yo le meto aquí un contactor, hasta que yo no conecte el contactor, no voy a poder manejar el variador desde las entradas digitales.
y las entradas digitales llevan un retardo en su activación respecto a la alimentación. A un par de segundos, 3, no vais a conseguir que responda a las órdenes que le deis por aquí. Entonces, normalmente no se pone en la realidad, ese contactor. Hay veces que lo ponen aquí, aquí debajo, en vez de ponerlo aquí arriba, lo moverías hacia abajo, ¿no? A la salida, que ahí ya no te corta la alimentación del variador. Pero pues, desde luego aquí no. Aquí faltaría por poner el filtro, que estaría aquí aguas arriba. ¿Vale? Ahí tendríamos que poner un filtro. Filtro es un aparato que lleva condensadores y bobinas que te va a eliminar los armónicos, te los va a filtrar. Al final es un filtro de armónico. Normalmente en los catálogos de fabricante ya te mandan la referencia para esta potencia, esta referencia de variador, esta referencia de filtro. Es tan sencillo como eso. Mañana, si queréis, tenemos arriba la barrera, una barrera que es o era gemela de la que tenemos ahí en el colegio, que ahí veis, tiene montado todavía, creo, el arrancador original, y así veis el variador con el filtro. De hecho, en la que tenemos en el cole, venía con el filtro se lo dejamos tal cual, el filtro y el variador están como estaban. Nosotros aquí no lo estamos utilizando, pero normal es que todo variador vaya acompañado del filtro, por el tema de los armónicos. Más cosas que tiene las entradas digitales, en este caso, esto es el ATV11, que es este que hay aquí, ese primero de ahí, que es el que vosotros vais a utilizar, tiene 4 entradas digitales que se alimentan desde un borne de 15 voltios del propio variador. El modelo nuevo ya viene con 24 voltios, tuvieron el detalle de poner una tensión un poco más normal. 15 voltios no es un valor muy común. Luego tiene una salida digital que se activa a valor bajo. Esto que os pone aquí el número 4, aunque parezca una resistencia, intenta representar un relé. Yo ahí podría conectar un relé y ese relé, mediante la orden de DEO, que es de salida digital, yo puedo hacer que se active, por ejemplo, cuando alcance una frecuencia determinada, cuando la frecuencia de salida es igual a la referencia que yo le di. No sé, puedo que se active solo por debajo de una frecuencia, por encima. Tiene varias opciones de configuración que me pueden dar información útil. Luego tiene esta salida de relé que tiene el variador, que esto es la salida de fallo. Normalmente me activa cuando arranco el variador y todo está correcto, está cerrada la salida, ese contacto está cerrado y cuando hay un fallo, ese contacto se abre. Me da una señal sirve para dar una señal de alarma. Si yo lo estoy controlando, por ejemplo, por un autómata, eso lo conectaría a una entrada del autómata para poder saber si el variador me falló o no me falló. Normalmente cuando esto se activa, él se corta ya el motor. Cuando hay un fallo que le obliga, por ejemplo, a parar el motor por sobrecorriente y tal, él te activa esa salida o la pone en reposo en este caso para que tú puedas saber con tu autómata pues que hay algún problema, ¿no? Que no está funcionando. Luego tengo la entrada analógica que se puede configurar tanto en corriente como en tensión. Ahí os pone el fabricante con un potenciómetro simplemente, que es lo que tenemos nosotros montado en el tablero. Esta entrada puede funcionar de 0 a 5 o de 0 a 10. ¿Vale? Se alimenta desde el propios bornes del variador. Y luego, esta parte de aquí. Esto sería la resistencia de frenado. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un frenado por inyección de corriente continua, para un frenado de emergencia y bloquear una máquina de manera prácticamente instantánea, necesito instalarle una resistencia para que el devanado del motor no se me queme. Los devanados de un motor en corriente continua, ya visteis porque me disteis con el polímetro, que tienen resistencias muy pequeñas. 15 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios. A más pequeño el motor, más resistencia. Pero a más grande, más pequeña. Si yo le meto una fuerte inyección de corriente continua, pues como tengo muy poca resistencia, pues me lo voy a quemar, ¿no? Entonces, para limitar la corriente, lo que se pone es una resistencia en serie con el devanado, pues para reducir ese valor de corriente a lo que los devanados pueden soportar. Esa es la resistencia que se llama de frenado. Para frenar por corriente continua, lo que se hace es inyectar corriente continua en el estator del motor, se forma un imán fijo y ese imán fijo atrae al rotor y lo traba como si fuese una bobina, ¿no? Vamos, un electroimán, que es lo que es, lo traba completamente. No se debe intentar hacer un frenado por inyección de corriente continua si no se pone una resistencia en serie. Hay sucesos en este sentido que se podrían comentar largo y tendido.
No, una resistencia en serie con el motor, que es lo que os dibuja aquí. No, lo que te está dibujando es un apantallado. Eso es el apantallado de todos los cables tienen que ir con apantallado. Apantallado es que va a llevar una malla al cable externa que, bueno, como los cables de comunicaciones que lo vas a conectar a la tierra del cuadro donde llegue. Eso es por el, bueno, por las distorsiones que puede generar alrededor. Bueno, las entradas analógicas, esas siempre lo llevan, pero más que por lo que ellas pueden generar, por las interferencias que les puedan llegar. Porque una entrada analógica les afecta bastante los campos magnéticos que hay alrededor. Se pueden generar falsas señales y cosas por el estilo. En cuanto al funcionamiento de las entradas, tengo diferentes opciones que se pueden programar. Tengo el funcionamiento, bueno, normalmente el de las entradas digitales. Estos modelos que nosotros vamos a manejar tienen las dos primeras, que son el movimiento a derecha e izquierda, por orden sostenida, que es el funcionamiento a dos hilos, pero luego puedo hacer también un mando a 3 hilos con pulsadores. Si lo programo para hacer mando a 3 hilos, puedo poner pulsador de paro y pulsador de marcha derecha e izquierda, ¿vale? Como un arrancador normal, directamente conectado a las entradas digitales del variador. Luego ya habíamos visto el otro día cómo bueno, jugando con la 3 y la 4, puedo conseguir las 4 velocidades. La 3 y la 4 a 0, pues sería la LI3, LI4, ¿vale? Cuando están las 2 a 0 es lo que de la consigna del potenciómetro. Si activo, las he dibujado al revés, pues sería la 4 y la 3. Si activo solo la 3, 5 hercios. Si activo solo la 4, 25 hercios. Y si activo las 2, 50 hercios. Eso es lo que viene por defecto. Se puede modificar, ¿eh? Se pueden modificar los valores y se puede modificar el comportamiento de las entradas si no necesito tener esas velocidades para hacer otra cosa. El ejemplo práctico que tenemos ahora de la sierra, ¿qué sería? Si tenemos activado L3, ¿cómo sería? Puedes jugar. Para jugar con... Bueno, la LI1, que sería para que gire simplemente, esa tendría que tenerla siempre activada. Y luego cuando quiero tener la velocidad de regreso, puedo activar, por ejemplo, la 4. Pongo la LI4 a 1, activada, y está. Es decir, el avance sería el avance con LI1 solamente y el retroceso con LI1 y LI4 a la vez. Con eso, suficiente. Pero puedo coger si quiero la 3, ¿no? Y modificar este valor en el variador de 5 a 10 o a lo que considere. Es decir, puedo hacer el juego con la 4 o con la 3. Es interesante que no activéis la 3 y la 4 para que en el avance de la sierra vaya con el potenciómetro. El operario pudiese controlar la velocidad que él quiera de corte. ¿Vale? Luego para volver, como únicamente es un giro para que no trabe la cuchilla, para que se libere bien de la madera. Puedes activar 3 y 4 para volver, ¿no? Para que vuelva a 50 hercios. A tope de velocidad, bueno, en este caso yo creo que interesaría que fuese más despacio, ¿no? Bueno, porque pues tampoco 25, necesitas... Podrías poner a 25. Sí, a la que quieras. Como no va a hacer esfuerzo, digamos, de corte, Bueno. podemos ir más lento sin problema. Y bueno, luego respecto al cableado, ¿cómo son los bornes y demás del variador? El modelo que tenemos nosotros, bueno, son todos muy parecidos, ¿eh? Suelen traer un bornero en la parte lo que está más alto. Digo, son parecidos entre diferentes marcas incluso. Con los bornes de control, en el modelo que nosotros utilizamos tienen esa pinta de ahí, están ordenados de esa forma. Y luego en la parte de abajo, lo que sería la resistencia de frenado y los bornes de salida del motor. Los de entrada de alimentación están por la parte de arriba del variador. Están en la misma disposición que hacemos el esquema. Serían estos de aquí, la parte superior del variador es por donde metemos la alimentación. En este caso el que tenemos aquí es trifásico con alimentación. Línea 1, línea 2, línea 3. Los que tenemos nosotros entra línea y neutro porque son para motor de 0,75 kilovatios y permite esa alimentación monofásica.
Para máquinas herramientas, por ejemplo, de que tienen motor de poca potencia, si quiero tener tengo una máquina, por ejemplo, antigua trifásica y quiero hacerla funcionar con una red monofásica, el variador es una opción muchas veces bastante más adecuada que el tema del condensador. ¿Vale? Lo veremos aquí antes de finalizar el curso, el tema de la conexión del condensador, cómo se pone en un motor trifásico para poder hacerlo funcionar en monofásica. El tema del condensador tiene el inconveniente de que yo pierdo un montón de potencia en el motor, con lo cual no voy a poder hacer funcionar esa máquina como funcionaba originalmente, pero con el variador sí que puedo conseguir la misma fuerza, el mismo par que tenía originalmente la máquina, con lo cual pues es interesante. Vale. Y bueno, nada, esto ya es un tema comercial, las gamas y demás. Vale, vamos a echar un vistacillo a las prácticas, a ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, primero tenemos las 6. De esta práctica solo tenemos un tablero, que está justo aquí, son esos paneles que hay detrás en el aula, de los cuales necesitamos esos 3 módulos, el del variador, un módulo de interruptores y el módulo del motor. Vale, este hay que realizarlo ahí. Aquí realmente, esta práctica lo único que hacemos es ajustes a valores iniciales con el parámetro FCS, conocer un poco el cableado, que es la finalidad que tiene, cómo se cablea. De hecho, lo que hay que hacer aquí en la ficha pues es un esquema de cableado del variador. Este se puede hacer a mano y se escanea con el móvil y se sube a la tarea de Classroom. Vale. Esta se hace con bananas, con las que tenemos ahí en el aula E1 detrás de la pizarra. Es bastante rápido de montar, por eso no lleva mucho tiempo. Y nada, seguir aquí los pasos que nos da. Nos habla de cómo se introducen los parámetros en el variador, cómo son los parámetros, cómo están organizados. Me refiero a cómo se van sucediendo, si tengo parámetros de segundo nivel, cómo entro y salgo de los parámetros, que os lo cuenta ahí. Con el data en este caso tiene un botón que no es entrar, sino que es data. La flecha para abajo cambio el parámetro, luego si mantengo pulsado la tecla de enter hasta que parpadee, normalmente tarda 2-3 segundos de pulsación para que te coja el valor. Te parpadea y entonces ya con data vuelves al valor inicial. Es así un poco la misma dinámica con todos. El ajuste que te vuelve ajustes de fábrica, que es ese primero, el FCS. En estas prácticas hace falta el manual. Cuando lo hagáis, se os va a dejar el manual impreso, que ya están en el Classroom puestos en PDF, para que podáis consultarlo, ¿vale? Sin el manual, pues no sabéis qué parámetros hay, es prácticamente imposible hacerlo. Bueno, os va diciendo realmente en esta seguir la ficha paso a paso, ir haciendo lo que os marque ahí. Os cuenta cómo van las entradas lógicas, las analógicas. Os pide aquí que pongáis a funcionar el variador y entréis en los parámetros de supervisión y escribáis ahí lo que leéis en la pantalla del variador. Se trata de escoger una velocidad intermedia, la que queráis, y en esa velocidad metéis ahí los parámetros. ¿Vale? Uno este de aquí es la tensión, este me parece que es corriente, la frecuencia de salida. Bueno, lo veréis ahí en el manual que os va diciendo lo que es cada cosa. Y aquí debajo se trata de explicar qué son esos parámetros y qué observáis. Si hay algo que os llame la atención, porque la tensión es diferente a lo mejor a la que esperabais o lo que sea. Luego se trata de programarle un par de rampas al variador, la rampa de aceleración y rampa de deceleración, con el parámetro ACC y DEC. Lo que os propone es que llegue a 25 Hz en 8 segundos y luego pare desde 50 Hz que tarde 5 segundos. ¿Vale? Entonces, para ello tendré que meter una rampa de aceleración de 16 y una rampa de deceleración o de parada de 5 segundos. ¿Vale? Es lo que tenéis que hacer ahí. Las rampas de aceleración y deceleración siempre se cuentan desde 0 a 50 o desde 50 a 0. Si os pide 8 segundos de 0 a 25, de 0 a 50 tardaría 16, ¿no? La rampa que tenéis que poner es la de 16. Bueno, ahí os da, mira, lo que os mandaba antes explicar ya os lo indica ligeramente por ahí.
Y luego os pide que configuréis la entrada 2, la que sería del sentido de giro inverso, la vamos a configurar como una parada rápida. Es decir, cuando yo desactive esa entrada, porque la parada rápida es con un contacto normalmente cerrado, es decir, la tendría que tener activada y cuando la desactivo el motor se intenta parar en el tiempo más corto posible. Y nada, es seguir el procedimiento porque os dice aquí los parámetros que tenéis que ir tocando para configurarlo, ¿no? Tenéis aquí también sacado del manual qué ajuste hay que hacer de ese parámetro. Y eso es todo lo que hay que hacer en la 6. La 6 es hacer un esquema, cablearlo, meterle las dos rampas y modificarle la segunda entrada para que sirva para hacer una parada rápida. La 7 tiene un poco más de miga. La 7, de esa tenemos me parece que 5 tableros. O sea, ya podremos ir haciéndola. Todas las vamos a hacer de 2 en 2, ¿vale? De 2 en 2. Bueno, aquí os cuenta primero cómo está dispuesto el variador en el tablero, con las bornas de salida, que algunas necesitamos conectarlas. Las entradas digitales está pensado el tablero para poder conectarlas externamente también, ¿eh? Aquí no lo... Ah, sí lo pone, sí. Os lo pone por aquí lo que es cada borne y demás. Está cableado de tal manera que tengo las entradas lógicas con unos interruptores que tengo en el lateral para poder simular ahí todo sin necesidad de conectar nada por fuera en las entradas. Y el potenciómetro que está en la parte inferior. Hay uno de los tableros para este que tiene el potenciómetro incorporado. En este caso hay que tocar algún parámetro más que ya cuando lo estéis haciendo os diré, ¿vale? Hay que entrar en ajuste local remoto y ponerlo en modo local, al menos el potenciómetro, para poder actuar desde el frontal y modificar la velocidad. Nada, el esquema de cableado que ya lo vimos, lo que es cada borne, los ajustes iniciales como se ponen aquí. En este caso tengo que entrar en un submenú que es FUN para encontrar el FCS, a diferencia del otro modelo. Lo mismo, cómo se navega entre los parámetros, que es muy parecido al otro modelo, el FCS. Una primera cosa que quiero que me pongáis ahí es cómo funciona cada entrada en los ajustes de fábrica, que es lo que estuvimos contando. La LI1 movimiento en sentido a derechas, LI2 a izquierdas. Si L3 y L4 están a 0, pues girará con la consigna del potenciómetro, siempre y cuando estén activadas la 1 o la 2. Y bueno, ir contando lo mismo para todas esas combinaciones que os ponéis en la tabla. Bueno, os pide que entréis ahí en modo supervisión y entréis nuevamente en esos parámetros y escribáis allí lo que leéis. Y aquí tenéis para escribirlos, ¿no? Lo que es cada uno de los parámetros. Eso es parecido a la práctica 6. Y las observaciones si hay algo extraño. Y luego finalmente os pide hacer una pequeña aplicación, pensando en una aplicación concreta, cómo programaríamos el variador. Os pide hacer un solo sentido de giro activado por señal sostenida, es decir, el funcionamiento que viene por defecto a 2 hilos, pero solo con una entrada, solo con la 1, tiene un solo sentido de giro. Una consigna de velocidad por potenciómetro, que eso viene ya por defecto, eliminación de las velocidades preseleccionadas, velocidad mínima de 0 Hz y velocidad máxima de 50, hay que indicar cómo se haría, aunque viene por defecto también. Aceleración en doble rampa, una rampa suave de 10 segundos, que cuando llega a 10 Hz conmute una rampa más enérgica, 1 segundo. Bueno, se trata de hacer algo como lo siguiente. Yo tengo normalmente un arranque del motor. Si definimos una sola rampa, yo lo que hago es definir aquí cuánto tarda el motor en llegar de 0 Hz a 50, ¿no? Y defino aquí el tiempo, ¿vale? Y luego el motor ya quedaría girando. Si yo le digo la rampa, por ejemplo, 10 segundos, esto sería igual a 10 segundos. Es lo que le digo con ese parámetro ACC. Lo mismo en la rampa de frenado, sería este tiempo que tarda aquí, ¿no? En frenar. Este tiempo, ponte que son 2 segundos, sería el parámetro DC, rampa de deceleración, igual a 2 segundos. Bueno, lo que queremos hacer en este ejercicio es tener 2 rampas. Cuando acelero quiero empezar muy lentamente
De hecho, os dice que los primeros 10 segundos va a llegar, me parece, solo que a 10 hercios. Sí, llegará solo a 10 hercios. Y luego, a los 50 hercios, que me lleve ya un segundo. O sea, de 10 a 40 un segundo. Sí, de 10 a 50 en un Eso, segundo. perdón, Eso se hace con una configuración que tiene el variador que se llama de doble rampa. Yo lo que hago es configurar, tengo que configurar una entrada de las que tenía como velocidad, porque he quitado las velocidades preseleccionadas, con lo cual ya no las tengo. Configuro una de esas entradas como entrada de doble rampa. Cuando yo la active es cuando él va a pegar el acelerón el motor y va a llegar o va a intentar llegar en un segundo a los 50 hercios. Para eso tengo que buscar por el manual, pues qué parámetros tengo que ir modificando. Tengo que modificar la entrada, bueno, tengo que quitar las velocidades preseleccionadas, tengo que configurar la opción de doble rampa en esa entrada y alguna cosilla más bueno, veréis en el manual que os obliga a hacer para ese ajuste. Luego tengo que también poner una rampa de aceleración de 10 segundos y el parámetro de parada controlada tras un corte de red con rampa de deceleración válida. Es decir, cuando corte la red, que intente o siga intentando frenar el motor. El variador para ello tiene dentro unos condensadores bastante grandes que lo que intentan es mantener alimentación todo el tiempo que pueden. ¿Vale? Consiguen, de hecho veréis cuando lo desconectéis de la alimentación, cuando estemos haciendo las prácticas, que el display sigue encendido como 3 o 4 segundos. Hasta que hace un clac, lo veis como un clac y ya se apaga. Y bueno, también que indiquéis cómo se podría grabar la configuración en memoria del variador, finalmente. Hay un parámetro que todos esos ajustes que hiciste te los deja grabar en una memoria interna para poder recuperarlos. De tal manera que si tú modificas un parámetro, pues te lo recupere. Eso está bien que si no acabáis la práctica el mismo día, lo dejéis grabado y al día siguiente, si lo utilizó otro compañero y no grabó esa configuración, la vas a tener para poder recuperarla. Todos esos parámetros se trata de ir poniéndolos en esa tabla de ahí, ¿vale? No todos tienen todos estos niveles de, digamos, de profundidad en el menú. El menú haría referencia, si tienes que entrar en FUB o en SUB, lo pondrías aquí. Si no tienes que entrar, pues directamente empezaría a escribir donde pones un menú, ¿vale? Luego el parámetro concreto dentro del submenú que estás utilizando y el valor si lleva alguna configuración que le hago ahí, ¿vale? En la tabla quiero recordar que sobra alguna fila, aquí igual sobra una, ¿vale? No os agobiéis mucho si veis que me sobran filas por algún lado, porque alguna sobra. Ya os diré concretamente cuáles, pero alguna sobra. Y eso sería la práctica 7. ¿Y con esto acabaríamos? ¿Cabrías el qué? El trimestre. No, nos quedan más cosas por ¿Nos hacer. quedan más cosas? Sí, ¿Que estos juegos? sí, sí, sí. Vamos a hacer una práctica con el logo de comunicaciones, de conexión a red. Y vamos a ver también algo de microcontroladores para aplicar su automatización. Vamos a hacer una automatización con un microcontrolador. Viene a ser como con el autómata, pero programamos directamente el cacharrín de dentro. Bueno, nos permite hacer muchas más cosas. Conectar por wifi. Bueno, chorradas de comunicación que se utiliza mucho en domótica. Se lo vamos a ver desde una perspectiva más de domótica que otra cosa. Pero bueno, nos queda hasta el 24 de marzo, todavía tenemos tiempo. Este año me parece que el curso acaba el 25. El 25 es la evaluación, sí. Sí, porque los exámenes en este módulo para pérdida de la evaluación continua son el 24, con lo cual hasta el 24 tenemos. Bueno, de cosas que vamos a hacer esta semana.